¿El folclore argentino responde a la cultura de nuestro pueblo? Comenzaremos por definir la palabra folclore. El periodista y escritor británico William John Thoms es quien crea la palabra folclore para identificar todas aquellas cosas que provenían de los saberes del pueblo. Esta palabra está compuesta por dos términos del vocablo inglés. En primer lugar, folk, que significa pueblo, y lore o lore, que significa sabiduría. La música, la danza, las comidas, las tradiciones, las costumbres, todo es folclore. Ahora bien, nuestro pueblo argentino está conformado, a raíz de las conquistas primero y la inmigración después, por una mezcla de culturas que la transforman en una sociedad mestiza. Dirá Kush, el americano es víctima del vegetal por un lado y por otro de la idea, y que no concilia su escisión si no es haciéndose ambivalentemente mestizo. El mestizaje es la respuesta del americano a esta ambivalencia que se ve reflejada en el símbolo de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Es la necesidad de la puramente espiritual, aquello que está cerca del cielo representado por el ave, pero que necesariamente necesita complementarse con la serpiente que representa la tierra, el demonismo, la selva. Podríamos decir, lo más concreto y racional del ser. Como estos símbolos son opuestos, no se puede más que unirlos formando algo nuevo, híbrido, que logra mantener el equilibrio frente a la conquista europea que representa al blanco como la luz y la verdad, y al nativo como la oscuridad. Se podrá decir, según Kush, que la totalidad de una cultura es concebida a partir de un amplio conjunto de objetos o productos, cuya implícita heterogeneidad permite juzgarlos como culturales. Se podría sostener, siguiendo esta postura, que los objetos reunidos son la faz tangible de la experiencia cultural de un pueblo. Cada uno de ellos es portador per se de una significación objetivada, y el conjunto de ellos, expresión de una experiencia. Para Kush, esta concepción opera reductivamente sobre la complejidad de la cultura, ya que la agota en el plano de su mera objetualidad. De este modo, la totalidad de una cultura se reconstruye desde un sumatorio de los diferentes productos, y en consecuencia, el objeto es una cantidad que se incluye en otra cantidad mayor, la que a su vez es postulada como totalidad cultural. También Enrique Dussel habla de la cultura y dice: cultura es el conjunto orgánico de comportamientos predeterminados por actitudes ante los instrumentos de civilización, cuyo contenido teleológico está constituido por valores y símbolos del grupo, es decir, estilos de vida que se manifiestan en obras de cultura y que transforman el ámbito físico animal en un mundo cultural. Volviendo entonces a nuestro folclore, podemos analizar que un gran porcentaje de la música y por ende de las danzas folclóricas argentinas tiene su raíz en la música y danza europea. Otro tanto en las raíces africanas y en menor medida su origen está arraigado a la cultura de nuestra América, pero mucho menos a las raíces nativas de los pueblos originarios. Esto nos hace pensar cuánto de nuestra propia cultura encontramos en lo que decimos que es nuestro folclore. ¿O será que nuestra cultura responde a muchas otras que confluyen en nuestra tierra? Danzas como el cielito o el chamamé, o incluso el cuando o la sajuriana, son danzas que se encuentran en el repertorio popular folclórico, pero que tienen su origen en las danzas europeas de salón de la Edad Media. Podríamos citar también instrumentos tan tradicionales para nuestra cultura musical como la guitarra o el acordeón, base fundamental de los ritmos de nuestra tierra y que deben su origen a países como España o Alemania. Claro que en el repertorio de danzas tradicionales también podemos encontrar el taquirari o el carnavalito, que nos traen aires del noroeste, o algún loncomeo que nos evoca a las tribus mapuches del sur argentino, pero estas últimas son reconocidas más que nada por una cultura localista y sectorizada en estas regiones de nuestro país.
Dirá Dussel que ningún pueblo, ningún grupo de pueblos puede dejar de tener cultura. No solo que la cultura en general se ejerza en ese pueblo, sino que ese pueblo tenga su cultura. Ningún grupo humano puede dejar de tener cultura y nunca puede tener una que no sea la suya. Nuestro pueblo argentino está conformado desde su formación como un Estado independiente y soberano, por la mezcla entre nativos y extranjeros, dando lugar a una amalgama de la que surgirá el criollo, también conocido como mestizo. Más adelante, en el 1900 aproximadamente, la inmigración europea, a causa de las guerras y la pobreza, dará paso a una nueva generación de mestizos que traerá consigo un acervo cultural que, funcionado con nuestra cultura colonial, hará nacer una nueva forma de expresión, más melancólica y nostalgiosa, como el tango, también parte fundamental de la cultura porteña. Va a preguntarse Dussel si ¿tiene este pueblo una cultura propia o ¿tiene este pueblo una gran cultura original? Y dirá, no todo pueblo tiene una gran cultura original, pero siempre tiene una, por más despreciable, inorgánica, importada, no integrada, superficial o heterogénea que sea. Toda cultura tiene su origen en una anterior, porque lo que hace ciertas culturas, en palabras de Dussel, es que junto a su civilización pujante, crearon una literatura, unas artes plásticas y una filosofía como medio de formación de vida. Una alta formación porque en el arte, la poesía y la filosofía se crea un espejo de autointerpretación y autoformación. Entonces, podría decirse que un pueblo que alcanza a pensarse a sí mismo, que alcanza la autoconciencia, la comprensión de sus estructuras culturales, de sus últimos proyectos, por el cultivo y evolución de su tradición, posee identidad consigo mismo. Volviendo entonces a la pregunta inicial, podemos decir que nuestra Argentina, nuestro pueblo, generó, a partir de su esencia mestiza, una cultura propia, nueva en su forma, una cultura que responde también al extenso territorio, colmada de paisajes diversos, de rostros que nos hablan del trabajo del campesino, del pensativo colla, de la nostalgia arrabalera y también del ritual patagónico que rinde honor a los ventisqueros. Al verde litoral, con sus polcas, que evocan una vida melancólica pero alegre de la lejanía del país natal, que se tiñe con el dulce idioma guaraní. Somos esto que somos, un crisol de razas, la diversidad de la cultura que forman una propia cultura.